¿cuánto tiempo podríamos o cuánto tiempo se espera para haber alcanzado los propósitos o aquello que Dios tiene para nosotros? Si bien es cierto, puede ser 5 años, 10 años, 20 años, lo que Dios promete, Dios lo cumple, y siempre estemos constantes en eso de identificar lo que nosotros estamos fallando. Para Dios, una persona exitosa es aquella que muestra fidelidad en las cosas pequeñas. No hay mejor manera de cerrar el año que estudiando el tema de la IA juvenil, muy bien acompañado del pastor Jonathan Medrano, a quien le doy la bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, Alexis. Gracias por la invitación y a todos los que siguen el podcast. Un saludo para Isra y Raquel. Sí, bienvenido Isra, bienvenida Ra. También. Gracias, una vez más, contenta. Ya se termina el año. Sí, andan con los estrenos, veo. Sí, Ah, claro. sí, ya. Ya todo listo. Sí. Sí, qué privilegio estar compartiendo con ustedes. Es una gran bendición para poder ayudar al liderazgo y pues también aprender acerca de la palabra de Dios. Sí, me gusta mucho el tema que vamos a hablar hoy porque se llama Una vida con sentido. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes, pero que los líderes también en las células pueden preguntar a sus jóvenes y también ellos pueden responderla junto a nosotros es, ¿sienten que su vida tiene sentido? Hermano Jonathan. Yo creo que hay un elemento importante dentro de esta temática y es sumamente vital que lo veamos, especialmente hoy que llegamos al cierre de este año 2024. Sí. Cada vez que el tiempo pasa es importante hacer una valoración de cómo ha ido la vida en el recorrer de los días. Y respondiendo a tu pregunta, Alexis, yo creo que el sentido de mi vida comenzó un 3 de enero de 1999 cuando Jesús llegó a mi vida. Apenas tenía 9 años y creo que muchas respuestas comenzaron a llegar a partir de esa fecha. Y en el transcurrir de estos años, que son poquitos, por cierto, no, ya son algo, pero no lo vamos a decidir. No. Pero tampoco voy tanto como... Yo ya saqué la cuenta con todos mis dedos. Así, entonces yo creo que se ha ido sumando, Dios ha sido muy bueno y lo importante es que cada aspecto de la vida vaya cobrando un verdadero valor, un verdadero significado, y ahí es donde el creador juega un papel importante y protagónico. Muy bien, interesante, pastor. Ra, ¿crees que tu vida tiene sentido? Sí, gracias a Dios creo que mi vida tiene sentido, y pues yo creo que quizás para los cristianos puede sonar bien cliché el decir pues lo que el pastor dijo, que cuando Jesús viene a nuestras vidas todo toma sentido, pero es que en mi vida se ha sido también. Y esa es la muestra, ¿verdad?, de la gracia del Señor con nosotros, pero yo sí creo. Muy bien. ¿Isra? Sí, también creo que el Señor ha sido muy bueno con nosotros porque, bueno, yo soy cristiano de segunda generación, como que todos yo también. ¿verdad? Sí. No sé si el pastor, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano de segunda generación. De hecho, que mis papás me traían a la iglesia desde en ese entonces a la cuna. Cuando todavía estaba, los más antiguos lo van a recordar, en lo que ahora es el distrito 7, si no estoy mal. Ahí funcionaba Sala Cuna, para que lo sepan. Bueno, buen dato. Sí, entonces yo creo que el Señor siempre me ha ido dirigiendo y lo creo así porque todo lo que yo hago veo la mano del Señor y creo que es lo que a mí me da sentido a mi existencia, a mi vida y a mi propósito. Súper bien. Entonces también, como lo mencionaba antes, cada líder puede preguntar a sus jóvenes y es bien interesante porque a las células llegan adolescentes de 13, 14, 15 años, 17, algunos más grandes, y encontrar ese sentido de la vida no a todos les llega tan rápido ni tan temprano, pero es importante que vayamos analizando nuestras vidas y justo queremos hacer eso en este episodio, pero la palabra de Dios también nos marca el rumbo, así que vamos a leer ahora en Proverbios capítulo 19, así que le pido al pastor que nos ayude. Bueno, este pasaje es bastante interesante porque aunque los proverbios lo que hacen es condensar la sabiduría popular de Israel, contiene una profundidad bastante importante en el andar diario. Y voy a leer de la NBI, dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y qué interesante, pastor, que usted menciona esto de la sabiduría popular, pero también vemos visible cómo esa sabiduría es filtrada también por esa mano del Señor. Y esto que este Proverbios es parte de ese paralelismo antitético que muestra ese contraste, ¿verdad?, entre el pensamiento
Nuestros pensamientos son estos, nuestros planes son estos, pero los del Señor son diferentes. Y me parece sumamente interesante que nosotros lo podamos aplicar a nuestro diario vivir, puesto que a lo largo de nuestra vida vamos a atravesar estos momentos donde el Señor nos va a cambiar los planes de una gran forma. Sí. Es correcto. Incluso cuando hay situaciones específicas que llegan a la vida, los jóvenes pueden preguntarse, yo tenía pensado que al terminar mi carrera iba a ayudar a mis papás a salir adelante, pero quizás en el camino perdieron a sus padres. Qué fuerte. Es decir, son dudas existenciales que muchas veces vienen y a las que únicamente podemos responder cuando comprendemos el aspecto de la soberanía de Dios, que Dios gobierna todas las cosas, y su providencia, que aquellas cosas que Dios permite nos ayudan para nuestro provecho. Es bien interesante. Pasando a los puntos, la vida es un milagro de Dios. Lo he dicho antes, cada uno de los que estamos sentados acá, de los que nos están viendo, su vida es un milagro. Pero ese milagro de vida también tiene altos y bajos, tiene aciertos, desaciertos, se gana, se pierde, pero también se aprende. ¿Cómo encontramos propósito de vida con todas estas cosas que pudieran pasarnos, Raquel? Ay, yo cuando el pastor estaba leyendo la lectura bíblica, recordé algo que me pasó hace 3 años. Yo recuerdo estar haciendo tareas en mi casa, en mi cuarto específicamente, todavía no me había casado, estaba en mi cuarto haciendo tareas, cuando sentí claramente que Dios me decía que este año no iba a estudiar, que ese semestre no lo iba a estudiar. Y me acuerdo que comencé a pensar, ¿será que habrá sido Dios? ¿Será mi mente? ¿Vendrá de Él? ¿Será que...? Y ya preguntándome, ¿verdad? Preguntando 1000 cosas y diciendo yo, pero si el Señor, o sea, el Señor desea que uno estudie, ¿verdad? Que se supere. Ajá, que uno superemos. Y yo, pero no tiene sentido, quizás es mi mente. Y bueno, me acuerdo que lo hablé con alguien que yo admiro mucho y sigo sus consejos y me dijo, da el paso de fe. Y yo, vea el paso de fe. Y para mí esto del estudio y el tiempo es bien complicado porque ya tengo mucho tiempo estudiando y trabajando y eso ha sido bien complicado, entonces no he podido desarrollar mi carrera en los 5 años que se tiene que desarrollar. Entonces recuerdo que dije, pero voy a perder más tiempo, o sea, me estoy creciendo y tantas preguntas, pero eso de dar el paso de fe, un salto de fe. Y yo dije, bueno, no voy a estudiar y yo no sé qué va a pasar. Y a los 2 meses de que había empezado el ciclo y yo no lo estudié, yo no lo estudié, pero yo seguía con muchas preguntas. A los 2 meses mi abuela se vino para abajo y yo estuve con ella y así de lleno y mi abuela murió y eso ha sido de los golpes más duros, y ahí fui a llorar, eso ha sido de los golpes más duros que yo he tenido en toda mi vida, la muerte de mi abuela. Y pues lo recuerdo y me da mucha emoción todavía, ya pasaron 3 años, pero yo no olvido que cuando el día que ella murió, yo recordé lo que Dios me dijo. Y realmente fue como el Señor guardando mi dolor, o preparándome para mi dolor y dándome un tiempo con ella para cuidarla, prepararme mentalmente y despedirla. Y yo no me arrepiento de no haber estudiado ese semestre. Fue para vivir mi dolor. Porque yo tiendo mucho a guardar a veces el dolor. Y lo que ocurre hoy con lo que menciona Raquel, a veces los jóvenes pueden idealizar la vida, especialmente cuando ven algunas películas donde a los héroes siempre les va bien, siempre se sobreponen a los problemas, nunca lloran o si tienen alguna dificultad no les afecta mucho. Entonces podemos comprar ese producto de Hollywood y creer que nuestra vida va a ser lineal, perfecta, que no vamos a tener altos y bajos, pero esta vida que Dios diseñó tiene sus complejidades y precisamente por esas complejidades es que se necesita darle un sentido y una dirección aún a aquellos momentos difíciles en los cuales, como en el caso de Raquel, hay que llorar. Hay que llorar y replantearse la vida de cara al futuro. Yo también lo hablaba antes de que empezara el episodio y también quisiera hablarlo ahora. La vida
lo decía antes también, tiene esos momentos buenos y malos. Uno de los momentos malos que ha habido en mi vida ha sido la separación de mis padres y por mucho tiempo estuve enojado con el amor, enojado con el matrimonio, enojado también con Dios y decía, el matrimonio es lo peor, ajá, no se lo recomiendo a nadie. Y viví enojado buen rato hasta que tuve que cambiar mi manera de pensar y replantearme la vida y decir, no, la historia de mis papás no puede ser mi historia. Si yo me aferro, obviamente si me aferraba a eso que había pasado, pues iba a repetir quizás ese ciclo, me iba a encerrar en mi soledad. Ahora veo las cosas de manera diferente, pero encuentro también propósito en eso, porque es como es. Si mi mamá no se hubiese determinado a dejar a mi papá o que mi papá se haya ido de la casa, yo no estaría aquí. Yo no sería líder, sino que no sé dónde estaría, no sé dónde estuviera, no los conocería. Entonces Dios también tiene como sus cosas y nos hace pasar por el dolor por propósitos bien específicos. Y sí duele, pero ahora digo, bueno, también lo recuerdo con gozo, como decía Raquel. Bueno, en mi caso igual, en el caso de Alexis, coincido mucho con él, porque en mi caso a la edad de 5 años, a pesar de que nací en un hogar de padres creyentes, a la edad de 5 años mis papás se divorciaron. La custodia le quedó a mi papá. Y un niño de 5 años, aunque quizás no dimensiona lo complejo de un divorcio, sí hay preguntas. Recuerdo que para mí, por ejemplo, los días de las madres eran muy difíciles, sí. muy difíciles. Y de niño me hacía la pregunta, ¿por qué yo no tengo lo que otros compañeros tienen? ¿O por qué yo tuve que pasar esta experiencia difícil? Pero ese dolor, de alguna manera, lo comprendí mucho tiempo después, ahora que tengo una claridad para lo que sirve en mi vida. A diario, casi a diario, me toca atender a muchachos que están enfrentando una situación de separación, de divorcio, de abandono, esposos que también están atravesando una situación legal bastante complicada. Y mirando mi vida hacia atrás en perspectiva, entiendo, ahora sé que Dios permitió esto para tener empatía, comprensión y poder ayudar a una persona que está atravesando una situación como la que a mí me tocó vivir a tan corta edad. Yo creo que los altibajos en nuestras vidas van también formando nuestras historias de vida, que a su vez van a ayudar a otras personas, ¿verdad? Y encontrar todos estos propósitos en una vida tan compleja, que si bien es cierto lo es, pero que nos va direccionando hacia nuestra vida a tal punto que el punto 2 nos dice, Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos. Y el dolor, el Señor también lo puede convertir en una herramienta de servicio, es decir, una herramienta para que después contemos lo que pasamos y ayudemos a otras personas, como nuestro pastor lo está diciendo. Yo creo que es bien, sobrenatural, ¿verdad? Que lastimosamente, pues muchos pasamos por cosas muy dolorosas en nuestra vida, en nuestra niñez, que unos lo contamos, otros no tenemos valor de contar historias que no sabemos, pero que de algo tan oscuro puedan nacer, por ejemplo, estos ministerios o estos propósitos o estas pasiones. Me parece tan sobrenatural. Yo no agradezco, la verdad, lo mal que pude haber pasado de niña, porque ahora entiendo que no es la voluntad de Dios, que un niño pase por cosas que yo pasé, pero me sorprendo muchísimo de cómo el Señor, con esta oscuridad, viene y hace cosas tan maravillosas por medio de uno para otros, siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer ese instrumento. Claro, sí. Me recuerdo cuando el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él hablaba acerca de las tribulaciones que él había tenido que vivir por su compromiso de predicar el Evangelio, y él dice que él fue consolado por el Señor. Pero ese consuelo que Pablo vivió, él lo atribuye y dice, el objetivo de esta consolación es que nosotros podamos consolarlos a ustedes en sus tribulaciones. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo
logra encauzar su dolor, su sufrimiento y el consuelo que recibe en Dios en un propósito y en un sentido de su vida, de su existencia. Nadie tiene una vida perfecta, o sea, no es verdad que exista una vida perfecta sin tropiezos. A veces vienen golpes a nuestra vida, no porque los busquemos. Y aún aquellos en los que por nuestra mala decisión tenemos que tropezar en una piedra, aún de esas circunstancias difíciles podemos sacar el mejor provecho. Hay un pasaje también que nos recuerda acerca de esto, es cuando, por ejemplo, cuando Esther se convierte en reina del imperio y le recuerdan específicamente a Esther, Esther, no te olvides que probablemente tú has llegado a este punto de tu existencia porque para esta hora, para este lugar, para esta circunstancia, Dios te puso ahí. Y creo que cuando uno viene a despertar en la razón del sentido de nuestra existencia, las cosas cambian. Jesús despertó a su conciencia mesiánica en un momento muy difícil de la historia de Israel. Y no solamente cobra él conciencia mesiánica de su misión aquí en la tierra, sino que también le ayuda a encontrar el sentido de su vida a otras personas, como sus discípulos, ¿verdad? Que tuvieron que acompañarlo a él durante ese periodo de ministerio. Sí, a mí se me hace bien interesante todo esto, porque no sé si les ha pasado, pero uno, como bien decía el proverbio, traza su rumbo, traza sus caminos y dice, me voy a preparar para en 5 años ser un médico o ser un abogado y ayudar a familias, pero de pronto viene Dios y te gira completamente el timón y resulta que eso que vos habías dicho es tan bueno que creo que con esto le voy a ser tan útil al Señor, viene y te cambia. ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que, bueno, lo que yo tenía, que creía que era bueno, sí era bueno, pero Dios tenía algo mejor? Hoy que usted toca eso, hay algo que me llama mucho la atención de mi vida personal. Sí, ¿verdad? sí. Y es que en una de las pláticas que estábamos teniendo con el pastor Mario Vega, estábamos conversando y ya nos estábamos despidiendo y él me dijo, hermano Jonathan, abra su mente a nuevas fronteras. Y yo me quedé así, ¿a qué se refiere con eso, verdad? La visa, dijo. Entonces, me voy, dijo. Amén, hermano, le dije. Me despedí y no tocamos el tema. Pero años más tarde, en una reunión también que tuvimos, él me dijo, hermano, ¿se recuerda que a usted le dije esta frase, que abriera su mente a nuevas fronteras? Y él me dijo, yo necesito que usted vaya a servir a Santa Ana. En mis planes personales no estaba Santa Ana en mi itinerario. O sea, mi idea era que iba a servir acá en San Salvador. Sí. Aquí tenía mi familia, mis amigos. Pero Dios creo que hizo algo mucho mejor de lo que yo esperaba. Y ahora pues ya nos hicimos santanecos. De corazón. Sí, vamos al FAS. Bueno, tranquilos todos. Bueno. Pero sí, Dios cambia, o sea, bueno. Pero qué interesante, hermano. Sí, Dios ordena nuestra vida. Uno puede tener un plan, tal como lo decía el libro de los Proverbios, pero Él sabe qué es lo mejor y dónde nos requiere, dónde nos necesita. Entonces puede ser que los muchachos se encuentren en una circunstancia en la vida que le preguntan al líder, mira hermano, pero es que no estaba en mis planes esto, no estaba en mis planes mudarme de ciudad, no estaba en mis planes cambiar de trabajo, no estaba en mis planes trabajar y estudiar, como el caso de que le está tocando quizás a Raquel, no estaba en mis planes hacer esto o aquello, pero Dios ordena cada etapa de nuestra vida para un propósito en particular. Y el fundador de Apple, Steve Jobs, decía que la vida son esos puntitos que uno los ve como aislados, pero que cuando uno los ve en perspectiva, uno puede trazar una línea en esos puntos y encontrar que hay cierto sentido y cierta dirección, aún en aquellas áreas de la vida donde tenemos altos y bajos, pero que en realidad los bajos son más un punto de partida para nuestro crecimiento. Buenísimo. Vamos a terminar llorando todos. Sí. Yo creo que el confiar en la soberanía de Dios, como bien lo decía Pastor, es algo bien importante porque entendemos que los planes del Señor son mejores que los nuestros. Y descansar en eso creo que es lo mejor que podamos hacer. Es decir, ahorita no entiendo lo que estoy viviendo,
Probablemente dentro de 2 años todavía no lo entienda, pero dentro de 5, dentro de 10, lo vamos a entender. Y es eso, ¿verdad? Tampoco hay que apresurarnos a querer entender las cosas ya, o a querer, ay, ya sé por qué me pasó esto a los 2 días, ¿verdad? Sino descansar en los planes de Dios, descansar en el propósito divino. Y me llamaba mucho la atención la palabra que usted había dicho, encauzar lo que nos sucede en nuestras vidas. Si nosotros somos capaces de hacer eso, creo que el Señor se va a glorificar de gran forma, y como en el caso de Esther, para este tiempo hemos nacido, en ese tiempo es el que el Señor ha querido que nuestras vidas se desarrollen, y pues nosotros no sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que en ese futuro ahí va a estar el Señor. Y hay un tema, Israel, importante, que la enseñanza de esta semana no es alentar a los jóvenes a que no hagan planes, correcto, sí, claro, a que improvisen en su vida. Así es. Porque nosotros planificamos la vida con miras a que, digámoslo así, tengamos la menor cantidad de desaciertos posibles. Sí. Pero por el hecho de que la vida la componemos los seres humanos, siempre hay un grado de error. Correcto. Sí. Y esos errores o esos fracasos, esos tropiezos, Dios los puede utilizar para nuestro bien. Entonces descansamos, como tú bien lo mencionabas, en la providencia y en la soberanía de Dios, un Dios que gobierna el universo, que dice la Biblia que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él no lo sepa, y un Dios que usa todas las cosas para nuestro provecho. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Sí. Todas las cosas, el Señor las redirige. Sí, yo también quería decir esto, que usamos mucho una frase que dice que Dios sabe cosas que nosotros no, porque siempre andamos como preguntándonos el por qué o el para qué de las cosas, pero en realidad solo Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene y por qué de pronto nos cambia la ruta, nos cambia el panorama que nosotros traíamos, pero al final se trata de descansar, como lo decías, Isra, descansar en las promesas del Señor, descansar en que lo que Él tiene está bien y que el futuro va a estar bien también, porque Dios va a estar ahí. Ahora, pasando a la parte final de ese tema, también es importante que a los jóvenes les enseñemos una ruta de vida para encontrarle el sentido, por si todavía no lo tienen. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a la juventud, hermano Jonathan? Bueno, un elemento quizás importante es que comprendamos que cada persona es única e irrepetible. Es decir, nadie va a ser la copia, o sea, Dios nos hizo originales, no tenemos por qué morir como la copia barata de alguien más. Y eso implica que descubramos por qué razón Dios permitió que naciésemos en esta época, en este momento, en la realidad en la que estamos viviendo, y es porque Él ya sabe que nuestra existencia va a lograr insertarse en sus planes, en sus propósitos, y por eso creo que bien haríamos para tener éxito en la vida, éxito según Dios, no según los hombres, ¿verdad? Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual tú me hiciste nacer en este país y por qué te revelaste a mí? Es decir, tienes un plan, un propósito para mi vida. Y hay algunos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, Dios es un Dios creativo que no va a imponernos a nosotros su voluntad. Aunque Dios, Él no nos va a obligar, Él nos va a invitar. De hecho, que cuando encontramos a Jesús acercándose a sus discípulos, una frase logró cautivar a Jesús y es: sígueme y haré de ti pescador de hombres. Era gente que ya tenía un plan. En la mente de Pedro solamente habían peces, mar de Galilea, barcas, redes. Eso es lo que había en la mente de Pedro. Pero el Señor le cambió cuando incluso se le aparece después de resucitado. Le dice: apacienta mis corderos. Yo te traje a este mundo no para que estuvieras detrás de una red, sino para que estuvieses en mis propósitos, en mis planes. Y aquí es importante entonces tener claridad cuáles son los valores y los principios. Por eso es que decía yo que el éxito en la vida no debe ser el éxito según los hombres. El éxito según Dios es que encontremos su voluntad y vivamos a plenitud esos planes, esos propósitos. Yo creo que si consideramos cada una de estas cosas, vamos a lograr descansar en el Señor y esperar también su tiempo. A mí me gusta mucho Mateo 11, donde habla sobre los ritmos no forzados de la gracia de Dios, donde dice: mi yugo es fácil
y es ligera mi carga, entonces nos invita a descansar. Dios no te va a poner algo con lo que vos no puedas cargar. Dios no te va a mandar a hacer algo que tampoco querrás hacer, sino que te va a poner para algo y te ha puesto en algo en donde no va a ser fácil, claramente, pero el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y cuando le enseñamos eso a nuestros jóvenes, encontramos valor en eso. Y también yo creo que el tener la claridad, como bien lo decía el pastor, de los valores, nos van marcando el paso de nuestra vida. Porque yo tengo un dicho bien personal, que las emociones son bien pasajeras. Y si nosotros nos guiamos por las emociones y no por nuestras convicciones, no vamos a llegar lejos. Y eso debemos tenerlo bien claro. Van a haber momentos que vamos a tener que accionar, pero que esas acciones no sean dirigidas por la emoción del momento. Porque yo esto quiero, sino realmente por las convicciones de lo que Dios quiere para nosotros. Eso está muy bonito, porque puede ser que alguien nos esté viendo y le parezca muy ideal lo que nosotros estamos hablando por la situación que está pasando, alguna situación difícil, y que en este momento justo, preciso, no le encuentra sentido a la vida. Y nosotros aquí estamos bien idealistas, ¿verdad? Sí. Diciendo que sí, mi vida tiene sentido y que Dios y que me transformó. Pero puede ser que alguien justo ahorita nos esté viendo y realmente no encuentre un sentido a su vida. Claro. Y bueno, esto que decir, a veces nos guiamos muchísimo por esa emoción, y yo no invalido el dolor de nadie. Pero sí creo que a partir de eso, que uno siente ese dolor, esa soledad, puede impulsarse, ¿verdad? Bueno, el Señor, por medio de todo eso, puede hacer cosas muy grandes. Y me gustó mucho lo que usted decía del éxito, no basado en el hombre, sino en Dios. Que a veces creemos que vamos a salir de ese dolor y vamos a ser los número uno, y vamos a tener todo, y una familia, y una casa, y un carro, y el perrito bien bonito, y todo esto, y la felicidad. Pero a veces el Señor nos da esa plenitud en esta humildad, esta plenitud en el servicio, esta plenitud en Él, que es inexplicable a veces. Y hay un elemento que es clave en esto, que Israel lo decía: cuando hay convicciones, nadie cambia el curso que Dios ha trazado para nosotros, porque las emociones nos pueden dictar de repente un cambio de vida, o tomar una decisión a la ligera, y ahí es donde muchos jóvenes se equivocan, porque las convicciones se nutren de una clave importante, y es el carácter. El carácter se fundamenta sobre un valor de toda la vida, de la disciplina espiritual, de aquellas áreas de la vida que se han ido labrando con el devenir de los años. Por ejemplo, yo no veo mi vida en otra cosa que no sea el ministerio. Es decir, para mí la vida gira alrededor del ministerio. Alguien podría venirme a hacer una oferta de lo que sea, ¿verdad?, para cambiar ese curso. Sí, pero eso no me haría feliz. En realidad no me haría feliz, y por eso es que enfatizo que el éxito tiene que ser según Dios. ¿Y cuál es la clave que Dios más resalta en lo que Él llama éxito? Para Dios, una persona exitosa es aquella que muestra fidelidad en las cosas pequeñas. Por eso es que la Biblia nos menciona, ¿verdad?, cuando en aquel relato de la parábola: en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es decir, la fidelidad en las cosas pequeñas, a raíz de esas convicciones que hay que ir labrando. Entonces, regamos nuestra vida por valores, lo que nos motiva, lo que nos apasiona. Debe haber algo. O sea, la vida no simplemente está diseñada para acumular riqueza, dinero. Seguramente muchos jóvenes están saliendo de la educación, del bachillerato, la educación media, y están pensando: ¿qué voy a estudiar en la universidad? Y si tu único criterio o motivación es hacer dinero, es una motivación equivocada, porque estás tras los valores que persigue este mundo, pero no es la motivación que Dios quisiera que tú desarrolles. Entonces es importante tener claro eso. Pregunta final que quisiera hacer es: ¿cuánto tiempo podríamos, o cuánto tiempo se espera para haber alcanzado los propósitos o aquello que Dios tiene para nosotros? Porque ya hemos hablado mucho sobre eso, ¿verdad? De encontrar en lo que somos buenos y seguir aquello que Dios pone en nuestros corazones, pero ¿cuánto tiempo podría pasar entre esto que Dios tiene para mí y que se haga realidad?
Esa es una muy buena pregunta que solo Dios puede responder, pero quiero darnos una respuesta. Pero hay algo que nos puede servir, de parámetro. En el libro de los Hechos, capítulo número 7, cuando Esteban está dando su discurso frente a las autoridades que lo van a sentenciar a pena de lapidación, él menciona dentro de la historia de Israel a Moisés. Dice la Biblia que a la edad de 40 años Moisés sabía que él era el libertador de sus hermanos, los esclavos. Por eso renuncia a la gloria del palacio, asume su posición de esclavo y en algunas cosas interviene con la fuerza. Él pensaba que al actuar con fuerza y con determinación, defendiendo a sus hermanos, sus compañeros, los israelitas, lo iban a identificar como el líder, el libertador. Y ustedes saben que es un arranque de ira, de emoción, correcto. Sí. Moisés asesina a un egipcio. En otra ocasión, después de ese incidente, él quiere intervenir en un pleito entre dos israelitas y los israelitas le echan en cara el asesinato. Entonces ahí Moisés despierta la realidad y dice, bueno, a lo mejor yo me emocioné pensando que yo iba a ser el libertador de los hebreos. Moisés huye al desierto y respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó al Señor que Moisés entendiera que sí, él era el libertador, pero no en esas condiciones? 40 años. 40 años. O sea, 40 años le tomó al Señor despojar a Moisés de los antivalores que no iban a servir en sus planes y en sus propósitos. Y yo creo que un elemento importante acá, que más que preguntarnos el tiempo, tiene que ver más con el hecho de que si nuestra vida ya se despojó de aquellos antivalores, que a la larga vienen a ser como el impedimento para que la gloria de Dios se manifieste. Por ejemplo, seguramente Dios te ha llamado a ti a un propósito específico, pero si en tu corazón hay antivalores como egoísmo, avaricia, codicia, protagonismo, activismos, donde tú deseas que tu nombre salga a relucir y no la gloria de Dios, entonces el tiempo del desierto va a ser más prolongado. Entonces es mejor que pongamos nuestras barbas en remojo, como decían las abuelitas, y tratemos la manera de encauzarnos en los planes y los propósitos de Dios. Justamente, pastores, estábamos hablando con Alexis, que antes de la grabación, que no está tanto el anhelar cierto cargo o cierto propósito en nuestra vida, pero lo que sí debemos de identificar qué son las intenciones que nos llevan hacia eso. Porque a veces podemos tener el deseo, pero las motivaciones correctas no. Entonces, lo que usted decía es bien interesante, que nosotros debemos de analizar el por qué queremos eso, ¿verdad? Y eso también va a definir cuánto tiempo va a ser el momento de espera, y que, si bien es cierto, puede ser 5 años, 10 años, 20 años, lo que Dios promete, Dios lo cumple, y siempre estemos constantes en eso de identificar lo que nosotros estamos fallando, los antivalores, y creo que de esa forma nosotros vamos a poder descansar, pero es bien trascendental el tener paciencia también para esperar eso, y no ajolotarnos. Sí, las motivaciones son importantes, especialmente cuando ya Dios nos colocó un camino de frente, entender que la vida no se construye según los parámetros del mundo, en los que el vivo siempre es el que gana, el que acumula es el exitoso, el tramposo. Dios no quiere eso, o sea, de hecho que no le servimos a Dios así, no somos útiles. Entonces por eso es que Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida que nos van quitando esas partes engrosadas de ego, de vanagloria, hasta que Dios nos dice, separado de mí, tú no puedes hacer absolutamente nada. Totalmente. Buenísimo. Tiempo siempre es el que hace falta para seguir en esto de la guía juvenil, pero hemos llegado al cierre del año. 2024 nos deja grandes lecciones. Personalmente, yo pudiera sacar episodios de eso, y creo que cada uno de nosotros también, ¿verdad? Nos llevamos experiencias de vida y pues queda agradecer a Dios por todo. Especialmente que ya nos estamos acercando a algo tan especial para los que nos congregamos en el IM, y no solamente en el IM,
la oración de medianoche, Uy, sí. un momento que nos sirve para hacer una valoración y una reflexión de todo lo que fue este año. Claro. Pensar en que Dios ha sido 366 Seis veces años, sí. fiel, sí, porque son 366 días lo que tuvo este año y que su mano no se Sí, acortó es a cierto. nosotros. Así que una bonita oportunidad Claro. para hacer esa valoración. Sí, Después yo- del pan con pollo. Ah, sí, sí. Sí, bueno, quiero agradecer, hermano Jonathan, por su tiempo. Como lo decía al inicio, no hay mejor manera de cerrar este trimestre, este año, que con su participación. Y pues gracias. Gracias a Alexis, Israel, Raquel y a todos los que siguen el podcast de la Guía Juvenil. Sé que se nutren mucho de los contenidos que ustedes comparten junto a los otros hermanos que vienen. Y es clave que nosotros motivemos a nuestros jóvenes, en nuestras células, a que aspiren a los proyectos y planes de Dios, que puedan colocar su existencia en las manos de un Dios que no conoce de límites. Y gracias también, Ra, por Ay. todo tu apoyo. Sos de las personas Ay, increíbles que gracias. estos años me ha dejado el Señor y una vez más. Sí, nos hemos abrazado y hemos llorado. No, yo creo que es bien desafiante, la verdad, el ponerse a pensar la influencia que uno puede tener en otras personas cuando están intentando encontrar ese sentido de vida. Y bueno, eso es lo que los líderes juveniles deberíamos de aspirar, ¿verdad? El ser esa persona que Dios utilice para tocar el corazón de alguien y que encuentre ese sentido de vida, que la verdad es un regalo tan grande sentir que mi vida tiene Bendice un a otros. propósito, tiene un propósito. Así que bueno, yo animar a los líderes juveniles a que no tengan miedo de darle palabras a alguien, que observen mucho a sus jóvenes, involúcrense, vivan con ellos, que todos los días sea una oportunidad para influir en sus corazones, porque hay una necesidad muy grande. Sí. Y lo decimos porque nosotros pasamos por esa necesidad y la seguimos pasando, ¿verdad? Y siempre buscamos personas referentes que nos puedan ayudar. Sí, y bueno, no quiero cerrar eso también sin agradecerte, Negro. Sos mi hermano, sos de las personas también más increíbles, siempre te lo digo. Y pues Lloremos. también, sí, no hay mejor manera de cerrar eso que con vos aquí, así que gracias. No, por gracias todos sus por- consejos también. Gracias por este privilegio de estar compartiendo con ustedes. Y como bien lo decían nuestro pastor, Raquel, que este fin de año es un buen momento para también nosotros analizar qué rumbo hemos llevado Sí. y pues también ponerle en las manos del Señor los planes a futuro en este nuevo año, en esta nueva oportunidad que Dios nos va a dar. Y pues qué mejor momento que la oración de medianoche, como lo Ay, decía sí. Pastor Jonathan. Y pues qué bendición, ¿verdad? Compartir. Y este es un llamado para los líderes que también no se cansen de inspirar, no se cansen de poner todas sus fuerzas por los jóvenes que ustedes lideran. Pues es el trabajo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser acompañamientos, mentores para nuestros jóvenes y también que los ayudemos a encauzar su propósito en esta vida. Así Muchas que, gracias. Sí, gracias también a vos, líder, que estás ahí detrás de pantalla, que semana a semana te has estado preparando, que me imagino pues ya hicieron su celebración de Acción de Gracias y todo. Espero la hayan pasado súper bien. Pueden dejar sus fotos aquí en los comentarios para ver y alegrarnos con ustedes, pero también quiero agradecer a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro, que Sí. con mucha generosidad, con mucho amor, son parte de los proyectos de acá, también en el occidente de nuestro país, con plenitud. Entonces queremos agradecerles y bueno, también quiero agradecer al equipo, gracias a Miki, a Will, a Jenny, a Sam y a todos los que han sido parte de esto. Así que si Dios lo permite, nos vemos el otro año acá en la Guía Juvenil. Así de rápido va el tiempo. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y sigamos adelante porque esa es la orden del Señor. Chao. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.